habido cierta orfandad ideológica. El movimiento al socialismo ha dejado de disputar ideas, ha dejado de presentar un proyecto político diferente al que presenta la derecha. Entonces, conversando con muchos compañeros militantes de allá, todos tenían la misma sensación de en qué se diferencia el movimiento al socialismo de Paz, digamos, que es el más moderado. Obviamente hay grandes diferencias con Tuto Quiroga en el sentido de la forma en la que se relacionan con los movimientos sociales, pero sí ha habido una orfandad. Digamos que también los movimientos sociales han perdido un horizonte, se han transformado en el tiempo, y eso es algo que tampoco se ha hablado porque había mucho triunfalismo. Se hablaba del milagro boliviano, se hablaba de un Estado plurinacional que no iba a retroceder en cuanto a los avances de... Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un agradecimiento muy especial a los estudios de Endgroup y su gran equipo, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este podcast. Hoy nos acompaña Camila Frías, socióloga e investigadora boliviana. Vamos a conversar sobre este giro que va marcando nuestra región, sobre todo en Bolivia. ¿Cómo logran llegar a segunda vuelta dos representantes de derecha, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga? ¿Qué nos dice todo este giro, todo este ascenso a la derecha en nuestros países y sobre todo qué nos espera en nuestras democracias? Cami, un placer tenerte aquí, conversar contigo. Muchas gracias, Wendy. Primero agradecerte por la invitación y felicitarte por el espacio que has construido y que estás sosteniendo. Eso es muy valorable, realmente, que hayan iniciativas de medios independientes que traten de tener una perspectiva analítica acerca de los temas políticos y sostenerlo en el tiempo. Así que muchísimas felicidades a ti y a todo tu equipo. Para empezar, ¿cómo leer estos resultados de las elecciones bolivianas? ¿Qué explica que los representantes de derecha hayan llegado y ahora se disputen en esta segunda vuelta? He estado revisando muchísimos análisis y pues se habla de una fragmentación dentro del movimiento al socialismo como algo sorpresivo, como algo repentino. Y pues en esa fragmentación es donde la derecha resurge y logra ganar espacios. Esto ha sido muy sintomático, es algo que ya se venía dando desde probablemente el 2011, que ya se dan las primeras grandes rupturas que sufre el movimiento al socialismo con sus bases principalmente, y pues la derecha supo aprovechar este contexto de oportunidad política que le brindaba el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahorita es resultado de muchos errores políticos históricos que se han cometido al interior del movimiento al socialismo, que es complejo porque han intervenido muchísimos factores: el manejo de la economía, tratar de tener algo de consecuencia con las ideas iniciales que implicaba el proyecto de cambio, que han habido rupturas entre movimientos, por ejemplo, ambientalistas, movimientos feministas que eran la base en algún momento del movimiento al socialismo, del proceso constituyente, pero que la línea económica que ha seguido el movimiento al socialismo ha sido tratar de administrar un Estado capitalista sin profundizar en estas medidas que en algún momento fueron muy positivas para la sociedad boliviana. Se redujo la pobreza bastante. Hasta el 2012 se presentan una reducción importante, por ejemplo, en el índice de Gini. Y bueno, todo eso fue muy positivo, pero eso no se sostuvo en el tiempo. ¿Tú crees que el voto a la derecha en Bolivia fue un voto ideológico o más bien un voto castigando al MAS? Yo creo que sí ha sido un voto ideológico, por un lado, porque sí se han observado que los índices que tenía la derecha en elecciones pasadas los han mantenido. Y ha habido, como dices, un voto castigo. Ha habido, creo que un voto de cierto hartazgo, de cierta confusión política también, en el que ha habido cierta orfandad ideológica. El movimiento al socialismo ha dejado de disputar ideas, ha dejado de presentar un proyecto político diferente al que presenta la derecha. Entonces, conversando con muchos compañeros militantes de allá, todos tenían la misma sensación de en qué se diferencia el movimiento al socialismo de Paz, digamos, que es el más moderado. Obviamente hay grandes diferencias con Tuto Quiroga en el sentido de la forma en la que se relacionan con los movimientos sociales,
Pero sí ha habido una orfandad, digamos que también los movimientos sociales han perdido un horizonte, se han transformado en el tiempo y eso es algo que tampoco se ha hablado porque había mucho triunfalismo. Se hablaba del milagro boliviano, se hablaba de un Estado plurinacional que no iba a retroceder en cuanto a los avances de convivencia social, en cuanto a la discriminación, pero eso no se sostuvo en el tiempo. Eso fue como que un momento que encegueció a la intelectualidad de izquierda en Bolivia y a nivel regional, porque todavía conversando con compañeros acá en el Ecuador es como que, pero ¿qué ha pasado en Bolivia? Y era cosas que se venían dando, pero que no se han leído desde un ojo crítico. Ha habido un ejercicio muy constante de no mirar hacia adentro, de no ver lo que estaba pasando en casa, porque era más fácil echarle la culpa a la derecha. Entonces eso ha derivado en que pues una ideología detrás del movimiento del socialismo se desvanezca. Se ha hablado del levismo, del arcismo. A mí no me gusta hablar en esos términos porque supone que hay un proyecto detrás de ellos y no había un proyecto detrás de esa división. Entonces, sí, concuerdo contigo que se podía denominar un voto castigo, un voto de orfandad ideológica. Mucha gente de la izquierda ahora está muy dolida en el sentido de que van a tener que votar por paz, por el mero hecho de que enfrentarse a alguien como Tuto Quiroga, que es heredero de la dictadura, derivaría en una condición de resistencia muchísimo más compleja, muchísimo más violenta. Una de las falencias, digamos, de nuestros países, de nuestras poblaciones, es que no tenemos memoria. Y a veces sí se nos olvida lo que han hecho políticos, herederos de ciertos gobiernos, y pues sí vuelven a votar por esos y bueno, luego vemos las consecuencias al enfrentarnos a estas políticas que agravan políticas preexistenciales, digamos, en nuestros espacios, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que este giro electoral no fue, o sea, más que coyuntural, es un cambio profundo que ya se va marcando en el mapa político de nuestras regiones. Hay una necesidad de voltear a ver lo que está sucediendo en las filas de la izquierda, en toda su pluralidad, en toda su diversidad. El contexto, por ejemplo, en Argentina, aquí mismo, ha obligado a que diferentes sectores de la izquierda se reúnan, conversen y puedan llegar a acuerdos mínimos en tanto a sus diferencias, ¿no? Dada la necesidad imperiosa de resistir a un gobierno neoliberal y al mismo tiempo, pues la derecha va a aprovechar esta oportunidad para cambiar el curso económico, como ha sucedido un poco en Argentina, que ya Macri tomó ciertas decisiones que ya no pudieron ser revertidas por el gobierno posterior de Fernández y de Cristina. Entonces, algo así me da la sensación de que va a pasar. Obviamente no podemos hacer diagnósticos demasiado certeros sobre el futuro, pero sí creo que lo que se está viendo es este punto de inflexión en el que los últimos bastiones que se consideraban como que los más fuertes de la izquierda en la región están girando hacia la derecha. Yo esperaría que esta transformación profunda también acompañe una reflexión dentro de las organizaciones sociales, dentro de los políticos, dentro de la clase política de la izquierda, porque ha habido una suerte de echar las culpas afuera. Tú hablas sobre que más o menos como que las derechas aprovecharon contextos, aprovecharon rupturas y, bueno, entre otras cosas. Según tu lectura, ¿qué elementos estructurales, económicos, sociales, institucionales prepararon el terreno para que se den los resultados que ahora están viendo? Nos sentamos a reclamar, perdón que utilice esta palabra, a lloriquear por lo que hace la derecha. La derecha hace su trabajo. Esa es la cuestión. La derecha está haciendo lo que sabe hacer y es pues proponer un programa de gobierno muy fácil, entre comillas, de pensar que los problemas sociales se resuelven con respuestas inmediatas. Obviamente no tiene una visión estructural porque no la necesita. Lo que necesitan es mantener un status quo o profundizar lógicas de desigualdad. Entonces, la derecha ha aprovechado esta coyuntura estructural donde sí había una debacle económica en Bolivia que derivaba de una lógica administrativa que iba a implosionar en el tiempo. Los recursos naturales que han sostenido el proceso de cambio
que ha sido principalmente el gas, los hidrocarburos, se estaban terminando. Luego ha habido sí sabotaje. Yo creo que esa es una cuestión que no podemos olvidar, que ha habido un sabotaje, yo creo que interno dentro del gobierno del movimiento al socialismo, como un sabotaje internacional, un sabotaje de los grandes capitales con los cuales se han mantenido relacionado, tratando de mantener una lógica de gobernabilidad, pero que obviamente han terminado traicionando a esas alianzas que hubieron en algún momento. Todo eso se ha ido acumulando. Ahora, en términos sociales, eso sí, reconozco que la derecha ha hecho un buen trabajo, no solo generar un rechazo hacia el movimiento al socialismo, sino pedir de manera muy literal que se lo entierre, que sabemos que es muy distinto hablar en términos del adversario político que hablar en términos del enemigo político. Entonces, todas esas cuestiones se han alimentado, se han sedimentado en errores que ha cometido el movimiento al socialismo. Todos esos aspectos, todas esas fallas del MAS, esas lógicas administrativas que profundizaban finalmente un modelo capitalista que sí se sostenía en la redistribución, la derecha los ha aprovechado para deslegitimar. En términos emocionales, de emociones políticas, ¿tú crees que existió miedos, expectativas, frustraciones que pudieron haber movido este voto? Te hablo del caso de aquí. Aquí permitimos que haya un ascenso de las derechas por miedo a que vuelva el correísmo. ¿Por qué? No sé. Pero se tuvo tanto miedo que, claro, se inició una campaña de cualquier cosa menos el correísmo, que permitimos que gobiernos de derecha asciendan y bueno, ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo. En Bolivia hay rupturas, hay cicatrices o heridas históricas que no han sanado con el movimiento al socialismo. Hay heridas históricas en cuanto hacia los pueblos indígenas. Se han producido otras heridas como la relación entre los indígenas de tierras altas con indígenas de tierras bajas. Hay un proceso que se ha favorecido con la bonanza económica de sectores de la sociedad que, aparte de subir en términos de clase baja, clase media, también atraviesan un proceso de tratar de blanquearse. Por otro lado, la derecha tradicional y este voto duro, muchas veces ni siquiera tanto de clase media, a veces, ya sabemos, las investigaciones nos dicen que ha habido una infiltración de la derecha en los sectores más populares, en los sectores más marginados de la sociedad que se ven reflejados en la derecha, será por un sentido aspiracional. Sí han llegado a generar un odio hacia el movimiento del socialismo. Se ha empezado a hacer política desde el odio, ¿no? Se ha empezado a hacer política desde discursos muy violentos y que al final terminan teniendo costos vitales. Con esto cierro muy brevemente. Yo creo que era muy sintomático y algo muy grave que en 2019, cuando asume, después del golpe de Estado, cuando asume la presidencia Yanine Áñez, se produzca una masacre en zonas de apoyo duro al movimiento del socialismo, que también eran muy críticos, pero que defendían este proceso democrático, y que haya una justificación de parte de la sociedad civil. Esta noción de que se merecen que el ejército vaya y los acribille y utilicen armas letales en contra de población civil desarmada. Eso ya era sintomático. Y ahora, pues, estas elecciones han removido todos estos odios que no se han puesto sobre la mesa y que se han permitido en cierta forma de que no, eso es complejo, ¿no? Porque en un espacio democrático se tiene que permitir la libertad de expresión. Pero ¿qué hacemos cuando esta libertad de expresión implica remover odios que derivan en la muerte física del, entre comillas, enemigo político? Son procesos muy similares, ¿no? De lo que se vivió aquí, de lo que se está viviendo y de lo que se prevé va a suceder con Bolivia. ¿Tú crees que el desgaste de líderes históricos como de Evo Morales, aquí el correísmo, facilitó el ascenso de estas derechas que se presentaron hasta cierto punto como una renovación? Esa es una de las tantas cosas de las que se tenía que hablar en el bloque popular, en la izquierda, y era ver la sucesión de candidatos, la sucesión de líderes.
porque yo insisto, a lo que se le debe tener lealtad es al proyecto político, no a la figura, no a la persona que encarna, porque ya muchas veces en la historia hemos visto las consecuencias de esta personalización extrema de un proceso político, ¿no? Uno que es muy reduccionista y que muchas causas, muchas disputas se pierden en el camino, y otro que también impide la crítica interna. A modo anecdótico, en mis años de juventud, de inicios de la universidad, pues yo iba a las escuelas de formación política que tenía el movimiento al socialismo en distintos espacios, y sí había este intento de pretender que sin Evo nada hubiera sido posible, que Evo era principio y fin de este proceso. Y pues casi que así fue, lo que se veía en algún momento como una virtud, porque sí, tenemos líderes históricos importantísimos como Chávez, como Lula, como el propio Fidel, que han estado al frente del proyecto político por décadas. Yo creo que la figura de Evo Morales lo ha excedido. Como persona, él no ha podido estar a la altura de los desafíos políticos que implicaba su cargo. Todo el proceso de insistir en que Evo Morales se siga presentando a las elecciones, el movimiento socialismo tenía la legitimidad. Por eso Arce gana con más del 50% en las elecciones del 2020. El movimiento socialismo podía seguir ganando electoralmente sin Evo. Pero se hicieron movidas políticas impresentables. Obviamente, si no hubiera habido el referéndum del 2016 que decía: no, Evo, ya no queremos que te postules a la presidencia, que sí pudo ser un proceso cuestionable por operaciones políticas de la derecha, pero ya se había cometido el error y tocaba asumir las consecuencias. Se amañó la Constitución, una sentencia constitucional que planteaba que Evo Morales tenía el derecho humano a seguirse postulando, que luego el 2023 se anuló esta sentencia constitucional. Toda esta insistencia ha cansado al pueblo boliviano, y lastimosamente como que en la política implican muchos factores, el análisis político implica muchos factores, y a veces sabemos que puede una infidelidad o puede que un error en horario puede cambiarlo todo en una coyuntura política. Esta insistencia del sector afín a Evo Morales porque siga candidatándose le ha costado muchísimo a Andrónico, por ejemplo, que era uno de sus más fieles posibles herederos, pero Evo se negó a darle el apoyo. Entonces, eso la derecha lo ha aprovechado. O sea, Andrónico quedó como traidor a Evo, lo cual igual es una lectura muy simplista. O sea, había que dar respuestas en ese momento. La actitud de Evo ha sido muy distinta. O sea, tenemos a Lula da Silva, que pues muy dignamente fue a la cárcel cuando le iniciaron toda esta trama de supuesta corrupción con el caso Lavallato, que luego se comprobó que era lawfare. Cristina ahora está con detención domiciliaria. Evo en 2019 era muy probable que vaya preso después del golpe de Estado, pero Evo Morales se fue. Y ese es un error político que creo que muchas bases no se lo van a perdonar, y que está tratando ahora de limpiar ese error, pero ya es tarde. O sea, ya no queda nada del movimiento al socialismo. Cuando miramos a Ecuador, vemos una derecha que gana con un discurso moderno, pero sostiene agendas tradicionales. ¿Qué similitudes tú encuentras con el caso de Bolivia? Yo creo que es muy importante voltear a ver Ecuador desde el caso boliviano, porque el espacio mediático, estamos cansados de escuchar que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua, que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua. Yo creo que el proceso ecuatoriano es importante en este punto del análisis por la configuración social, por los procesos similares que han tenido. Y sí, o sea, ahora en Bolivia tenemos un candidato a la vicepresidencia que es un influencer, por decirlo de alguna manera, que llega a tener muchísimo impacto en redes sociales, pero literalmente por las tonterías que dice. Ha hecho muchísima campaña desde estos discursos a través de redes sociales, de la no corrupción, o lucha contra la corrupción, de que hay que modernizar el Estado, reducir el Estado, que por ejemplo el vicepresidente de Tuto dice que hay que volver sexy al Estado, y es como que para un votante de ciertas características de izquierda que fue a la universidad y todo eso, puede sonar molesto y puedes hacerte mofa, todo eso, pero para un sector de la población joven
que la forma de educación política es muy distinta a la que teníamos nosotros, pues está calando. Y disfrazado de todo esto divertido, de todo este TikTok, de todo esto, pues estamos teniendo a la democracia cristiana como futuro y a un policía como futuro. No tengo nada contra los policías, pero estamos viendo como que hay una mentalidad que se está posicionando en la política boliviana como viable, que se disfraza de startup, que se disfraza de inversión extranjera, pero que en realidad va a llevar adelante la política neoliberal de toda la vida, que se va a imponer por la fuerza y que además va a afectar siempre a sus propios votantes. Pero yo creo que el caso ecuatoriano es muy ejemplificador de cómo se pueden suscitar las cosas y lo violento que se puede volver el proceso, porque por el momento es como que, ay, mira qué gracioso es ese candidato a la vicepresidencia que es medio bobo, pero que luego no les tiembla la mano a la hora de reprimir con armas letales, ¿no? Van formando también narrativas que va aumentando este rechazo a los proyectos de izquierda que no han sabido renovarse y que lamentablemente han quedado ahí. Si la derecha consolida su presencia en Bolivia, se puede esperar, ¿qué se puede esperar, mejor dicho, en materia económica, social y derechos? Hay una posibilidad de retroceso en cuanto a materia económica porque, como mencionaba, el MAS ha administrado el Estado como se administra un Estado capitalista, pero con lógicas de redistribución, ¿no? Que pues sí, tenía un modelo de amplia participación del Estado, en fin, y que toda la ganancia pues se pensaba desde una perspectiva social redistributiva. Paz está con un discurso que no es nuevo, que no es nada novedoso, que es ni Estado ni privatización. Está pensando supuestamente un proyecto en el que hay un equilibrio entre el Estado y el mercado, lo cual es muy difícil de aplicar, y más si tienes como presiones internacionales, ¿no? Es importante siempre tener una política económica ideológica. Y pues Tuto Quiroga, en cuanto a derechos, en cuanto a materia económica, él está con el ala dura de la extrema derecha, que implica pues privatización, reducir el Estado a su mínima expresión en cuanto a derechos sociales, pero seguramente al igual que Macri, al igual que Milei, al igual que Noboa, pues van a invertir en armamento de represión porque saben que va a haber resistencia del pueblo boliviano. En cuanto a, por ejemplo, los derechos de las mujeres, en cuanto a los derechos de las comunidades LGBT, en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas, es muy probable que hayan retrocesos y que sean retrocesos violentos. Y pues todo eso va a ser la receta típica de la derecha. Yo creo que en cuanto a eso no vamos a ver nada nuevo que nos esté viendo actualmente en la región. ¿Tú consideras que estamos bajo una, digamos, en riesgo de la democracia, ¿no? Y que se van a ver también regresión en estas políticas y que obviamente van a aparecer autoritarismos, derechas bajo las narrativas del orden, del enemigo interno, de la seguridad y todo, igual que aquí, ¿no? ¿Crees que pueden emerger nuevas izquierdas y derechas distintas a las tradicionales con otros lenguajes y propuestas? Yo tengo la esperanza de que sí. Voy a decir algo muy impopular, pero yo creo que la izquierda tiene mucho que aprenderle a la derecha. En términos de estrategia comunicacional, principalmente, en términos de comprender mejor a las bases. La izquierda se ha vuelto de clase media, educada y clasista. La forma en la que interactúa la izquierda con el votante de derecha es profundamente clasista. Es muy común escuchar estos discursos en los que analizando al votante de derecha, que es un pobre trabajador ignorante que no lee. Yo, izquierdista, he estudiado en la universidad, que leo mucho, pues obvio voy a votar a la izquierda. Pero no se hace o no se piensa o ni siquiera se concibe la necesidad de que hay que dialogar con este
votante que estás, uno, culpabilizando por una estructura de opresión que por falta de tiempo, que por falta de recursos, pues lo único que consume en cuanto a en su tiempo de descanso probablemente sea discursos de derecha, porque son los que llegan. Tiene que haber una revisión muy, muy crítica al interior de las filas de la izquierda en general. Las movilizaciones yo creo que son muy sintomáticas de cómo se concentra la izquierda en un sector de clase muy específico. Las reuniones de los colectivos son en cafés de difícil acceso para la gente trabajadora, ¿no? O sea, el mero hecho de ir a una asamblea que va a durar 4 horas y que probablemente no llegue a nada, es un privilegio de tiempo, de poder disponer del tiempo de descanso en eso. La derecha en eso ha sido muy hábil, de saber leer a un votante que no tiene tanto tiempo para informarse, de hablarle en términos que sí, por supuesto que no resuelven sus problemas, pero les da esperanza. La izquierda se ha vuelto muy desesperanzadora. Creo que en las peleas internas, en distinciones, diferencias mínimas, a veces no llegan a construir un proyecto político que interpele a la sociedad, que ilusione. O sea, se ha perdido mucho este discurso dentro de la izquierda de pensar en un futuro posible que sea bueno para todas y todos. Entonces yo tengo la esperanza de que la izquierda va a hacer introspección. Tiene que, porque eventualmente sean más o menos efectivas sus formas de movilización y de interpelar a la gente. Eventualmente va a haber persecución. Ahora lo estamos viendo en Ecuador con el movimiento indígena, que no es una persecución que se reduce a redes sociales, de hablar mal de un candidato. Estamos viendo que literalmente han infiltrado el movimiento social con policías. ¿Cuánto tiempo falta para que eso suceda en Bolivia? ¿Cuánto tiempo falta para que no estén golpeando a jubilados pidiendo su derecho a una renta digna? Entonces, la izquierda tiene una obligación histórica para aquellos que se autodenominan de izquierda y que han logrado, sí, más o menos de manera inteligente acceder a espacios de poder. En Bolivia, pues ya la izquierda no tiene ni siquiera cabida en la asamblea. Pero si son espacios todavía más o menos representativos, tienen una obligación de repensar lo que han estado haciendo. Así es lo que acabas de decir, ¿no? La persecución a los líderes políticos, en este caso, recientemente ya hay dos líderes, 2 militantes ecológicos que también han sido perseguidos, y bueno, esa denuncia todavía no sale todavía a la luz porque no les conviene, entonces tapan, pero eso es lo que ha venido sucediendo. Si tú tuvieras que darle un consejo, digamos, a las fuerzas progresistas de la región frente a este escenario del que estamos viendo, del que estamos siendo testigos, ¿qué les dirías? Creo que es muy importante que dejemos de victimizarnos. El pueblo boliviano, el pueblo de a pie, va a resistir a los ajustes. Y los va a resistir poniendo el cuerpo y probablemente enfrentando incluso balazos. La clase política que asume en determinados momentos la representatividad de estas formas de resistencia está muy cómoda en su casa sin ensuciarse las manos. Creo que es necesario hacer una depuración de fuerzas que le han hecho muchísimo daño a la izquierda en Bolivia, particularmente, por ejemplo, Juan Ramón de la Quintana. El propio Evo Morales yo creo que tiene que recular y dejar espacio a nuevos liderazgos. Creo que ya hemos tenido suficientes lecciones históricas como para que sigamos confiando todo un proyecto de país en las manos de un solo sujeto como representante de este proyecto. Voy a insistir mucho en esto, volteamos a ver qué se hizo mal, qué hicimos mal, yo me incluyo, qué hacemos mal en este ejercicio de la militancia, en este ejercicio de convocatoria. Y bueno, recuperar la esperanza, recuperar la fe, recuperar la práctica política, pues desde el amor, desde el servicio, es muy importante porque muchas organizaciones de izquierda se han servido del Estado. Creo que es importante esta distinción de hay que ver quienes viven
de la política y quienes viven para la política, entendiendo que la política es la única herramienta que tienen los pobres, que tiene la clase trabajadora, que tienen las mujeres, que tienen las comunidades indígenas, las comunidades sexogenéricas para poder hacer valer sus derechos. Muchísimas gracias, Cami, por habernos acompañado. Una conversación muy fructífera. Aquí en el Sofá Rojo siempre buscamos reflexionar precisamente sobre estas políticas con perspectiva reflexiva, ¿no? Hoy hemos conversado con Camila, que hemos abierto el debate sobre estos cambios políticos que vamos teniendo en nuestros países y en la mayoría, en gran parte, digamos, ya de nuestra región, que también nos ayuda a entender no solo a situarnos en dónde estamos, sino hacia dónde vamos caminando. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperamos tenerte pronto. Recuerden, la política no solo se hace en las urnas, se construye desde las calles, desde la comunidad y desde luego desde el Sofá Rojo. Síganme, porque la política también se hace desde sus comentarios. Yo soy Wendy Olmedo y esto fue el Sofá Rojo desde los estudios de N Group. Y en el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo política con perspectiva.